Lo que Barragán Muñoz habla con mucha precisión es de la gestión integrada de las áreas costeras. Y este carácter de integrado lo que hace referencia es al manejo de los recursos, fundamentalmente cuando hablamos de costa, de nuestras costas, de nuestra playa, qué usos se van a dar y qué actividades pensamos desarrollar en esos recursos, qué grado de compatibilidad hay en los mismos, cuáles son los efectos que nos puede originar. Y sí o sí tenemos que hacer un seguimiento de las distintas acciones previstas en la planificación y a partir de ahí hacer los ajustes que correspondan. Siguiendo al autor que mencionamos, esta gestión integral de las áreas litorales entonces implica pensar desde una dimensión espacial, una dimensión ambiental, una dimensión temporal, una dimensión administrativa y en base a esto qué usos y actividades queremos realizar en esa zona donde el hombre la va a intervenir de alguna manera. Bueno, con respecto a los tres subsistemas que plantea Barragán Muñoz, partimos del físico-natural, esto es pensar en el recurso desde sus características físicas, en nuestro caso particular es la costa, qué tipo de costa es, podríamos decir es una costa baja, sedimentaria, presenta plataformas de abrasión en algunos sectores, por ejemplo el partido de Mar Chiquita. El otro subsistema que plantea Barragán Muñoz comprende lo socioeconómico. Y acá estamos viendo ese recurso desde el punto de vista económico, qué beneficios puede obtener, cómo la sociedad se desea realizar alguna actividad o implementar algún uso en este recurso y en definitiva cómo lo traduzco en el sistema económico y financiero. Y el tercer subsistema que nos plantea Barragán Muñoz tiene que ver con lo jurídico-administrativo. Y en nuestro país, por nuestro sistema legal, tenemos normas de distinto rango o jurisdicción. Entonces vamos a encontrar ordenanzas municipales que están reglamentando sobre la zona costera. En forma paralela tenemos leyes provinciales, leyes nacionales, es decir, diferentes jurisdicciones desde el punto de vista administrativo que nos van a poner un marco jurídico a las actividades o los usos que queremos plantear. Por otro lado está el derecho del uso público o la definición de zonas privadas, cuando por ejemplo en una costa planteamos la instalación de un balneario, ahí estaríamos definiendo espacios de uso privado versus espacios de uso público. Y todo esto estaría dentro de este subsistema jurídico administrativo. Hoy nos encontramos en la localidad de Mar Chiquita, una pequeña localidad que si bien tiene un desarrollo urbanístico de poca envergadura, es poseedora de un gran recurso natural, la albúfera. En ella podemos encontrar diversos ecosistemas, mucha diversidad de flora y fauna y además es un punto muy importante en la migración de múltiples especies de aves. Para poder entender la importancia de este gran ecosistema, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es una albúfera?
Albúfera es de origen árabe, al-Guairá, que significa el pequeño mar. Es una laguna pequeña de agua salada o ligeramente salobre que está separada del mar por medio de una lengua o cordón de arena que tiene igual una comunicación con el mar a través de uno o más puntos. Su formación se debe a la colmatación de una antigua bahía por depósitos tanto del mar como de la lluvia. Allí donde las mareas no son muy acusadas, lo que se forma es una lengua, ¿sí?, de depósitos de arena o de tierra, generando las albúferas largas y estrechas, formando un cordón paralelo a la orilla. La albúfera tiene una característica, que es como que el intercambio de agua se da más lenta, ¿sí? El flujo e intercambio de agua dentro de la albúfera es lento y eso genera que la temperatura de la misma sea más cálida que en otras playas donde el agua del mar ingresa en forma continua y directamente en ellas. Además, al ser ecotonos, se encuentra una gran diversidad de vegetación acuática y también de fauna ictícola que ingresa a desovar en el lugar. Entonces, al conocer su origen y su definición, podemos enmarcarla en un contexto de familiaridad que nos permite conocer no solo su ubicación, sino también todos sus componentes. Las circunstancias de recibir tanto agua marina como agua continental hace que cualquier variación en el ambiente de alguno de estos dos produzca variaciones de salinidad. Generalmente el aumento de salinidad se produce en el verano cuando aumenta la evaporación. El cuerpo de lo que es la albúfera recibe aportes de canales, como pueden llegar a ser el canal 7 y el 5, que son canales de drenaje artificial, debido a la conjunción de la superficie llana y de los médanos, hace que sea imposible evacuar las aguas. También recibe el aporte de arroyos, como puede ser el arroyo de los Huesos, el arroyo Viboratá, el arroyo Dulce, Grande y Chico, que salvo el arroyo de los Huesos, el resto de los arroyos tiene sus nacientes en las sierras de Balcarce y Tandil. La profundidad varía entre 1 metro, 1,20 metros, de acuerdo a si hay lluvias o hay temporales, sudestada, pero no es una laguna muy profunda. Y los peces que entran desde el mar son el lenguado, la corvina rubia, la corvina negra, el pejerrey de mar, la lisa, y de agua dulce tenemos el pejerrey, también la lisa, el gobio, la zaraca. Pocos organismos toleran esta doble composición del agua, tanto dulce como salina. Tenemos 3 especies de cangrejos. De acuerdo a un estudio que hizo la Universidad de Mar del Plata, hay más de 160 cangrejos por metro cuadrado. Estos cangrejos, más los moluscos que hay, forman la base alimentaria de un montón de aves marinas que muchas de ellas son migratorias y vienen a alimentarse a este lugar. Esa es otra de la importancia que tiene el Parque Atlántico Mar Chiquita. Hay registradas unas 187 especies de aves distintas, entre marinas y pampeanas. Las más representativas son los patos, con 14 especies, los chorlos, con 12 especies de gaviotas, y gaviotines con 11 especies. El hornero y el canastero con más de 10 especies. Unas 80 especies de aves utilizan a la misma como para descansar y alimentarse en su migración desde el hemisferio norte en contratemporada hacia su lugar de reproducción, que es en la zona de Bahía Blanca, o pasan la temporada acá y vuelven a su región para marzo, ya están volviendo para el hemisferio norte. En términos generales se pueden diferenciar 2 grandes regiones. Una sur, en la cual van a predominar las especies marinas, y una centro-norte, en la cual van a predominar las especies continentales y las esturiales. Tanto en este lugar como en la reserva misma se conservan ñandúes, carpinchos, nutrias, zorros, gato montés, hay hurones, hay anfibios, hay reptiles, hay una lagartija que es endémica de las dunas, que vive solamente en las dunas. O sea que es un área muy frágil y muy importante para la conservación. Lo que se protege acá es una de las 4 albúferas que hay en el mundo, por eso es muy importante.
Hay 2 en España, en Valencia, en Mallorca, y otra en Brasil. Los inicios de la zona de Mar Chiquita están relacionados con el modelo agroexportador de mediados del siglo XIX. Esta zona de agroganadería, de hecho, ganadería extensiva. Después de la crisis económica del 30, que se conoce como la caída de Wall Street, este modelo agroexportador también entra en estado crítico y lo que se busca es una alternativa. Hacia 1886 ya se había inaugurado el ramal que une Capital Federal con Mar del Plata y eso generó que las ciudades más cercanas como Mar Chiquita o Villa Gesell empiezan a tomar protagonismo, se hagan más conocidas. Pero lo que pasa con respecto a Mar Chiquita es que el proceso de urbanización no fue planificado en función del medio ambiente, sino más bien en función de la necesidad económica del hombre. Entonces se comienza a mirar a Mar del Plata, que estaba en pleno auge turístico, y estos pequeños centros urbanizados intentan copiar el modelo como una alternativa para tratar de salir de la crisis que se venía suscitando. Reafirmando lo que veníamos diciendo, la fundación del balneario Parque Mar Chiquita se produce el 16 de junio de 1939, pero esa fecha se toma simplemente porque es el día en que se realizó el primer loteo. O sea, simplemente no se tuvo en cuenta el medio ambiente. Por ejemplo, el mar se avanzaba o retrocedía, la sudestada. Después del primer loteo, la manera en la que se va ocupando esta zona es espaciada. Recién, cuando se pavimenta la ruta provincial número 11 que une esta zona de la provincia de Buenos Aires con el partido de General Pueyrredón, es donde se va acrecentando la población estable de Mar Chiquita y comienza a tomarse como una alternativa turística en la época estival. La vida en las ciudades se hace muy difícil y muchas familias jóvenes y gente grande que ya está en el fin de su vida decide quedarse en nuestro lugar. No había tanta gente ni tanta, no sé, nosotros no creo que nos llegaba a 50 familias las que estaban acá. Mar Chiquita se vio acrecentado desde el 2001 hasta el año, hasta el 2017, con un crecimiento exponencial. En el 2003, 2004, 2005 más o menos empezó el auge de la construcción. Se llenó gente de construcciones por todos lados, todo lo que se puede ver ahora no existía. Yo me acuerdo que paraba el colectivo y bajaban 6, 7 cuadrillas de albañiles, gente, de muchachos que venían a trabajar con la construcción. Y bueno, hasta ahora no bajan más. Muchas familias viven de la pesca, otras viven de comercio, algunas familias viven del Estado. Por lo general hay gente de Mar del Plata la que construyó. Y vos ves movimiento los fines de semana. Más o menos, pero el domingo, no sé, a las 5 de la tarde parece que tocaran la campana y quedamos otra vez los residentes hasta el próximo viernes. Poblacionalmente no va a crecer mucho por una razón lógica. El centro de acá del balneario son 1050 lotes, más ponerle otros 700 lotes que habrá en la entrada, son 2000, 2200 lotes. Ya hay una construcción, el último relevamiento que hicimos nosotros en Fomento fue en el año 2003, 2004, ya había 860 casas construidas. Así consideramos que van 900 y pico mil casas ya hechas acá en el balneario. Y muchas de esas casas tienen 2 lotes y la gente no los vende. Primero porque la tasa municipal es barata, el parque, la pileta. Entonces por eso te digo, poblacionalmente no va a crecer mucho más. Lo único que veo es el cambio de estructura, de casas. No veo un cambio
ni de conciencia de las personas que vienen, ni de la parte, no sé si municipal, porque por ahí capaz que no tiene tanto el recurso, pero sí de la intención de utilizarlo realmente como un ejemplo de sustentabilidad. ¿Me entendés? Porque es algo chico, es algo que realmente están todas las infraestructuras para hacerla y sin embargo no la aplican. Algo que podrían tener energías alternativas, siempre van buscando lo mismo, que llegue el gas, que llegue esto, que llegue el otro, cuando realmente podrían poner en práctica otros tipos de energía, como la energía eólica. Acá tenés viento todo el día. Por ejemplo, este último invierno, casi toda la gente, que como nos conocemos todos, somos pocos, tuvimos que cambiar el sistema de calefacción porque casi todos nos calefaccionábamos a leña con salamandras. Pero la leña aumentó tanto que, bueno, muchos han puesto la calefacción a gas, que también es muy cara, y si no, el aire. O en vez de utilizar el gas, tenés la opción de tener energía solar para hacer la parte de calefacción, porque el invierno acá es re duro. La mayoría de la gente sale a buscar leña. Entonces, ¿qué hace con la leña? El que tiene recurso la compra, el que no tiene recurso la va a buscar en otros lados. Entonces tenés todo lo que era monte, aquí quedan algunos sectores de monte, la gente va a sacar la leña de ahí. Entonces, para entrar tenés que romper el médano, romper los alambres, que es parte privado, romper los árboles, la parte forestal, y te llevas la leña. Cuando le podés dar otro tipo de recurso, ¿entendés? En las últimas décadas, el área de Mar Chiquita ha cobrado vital importancia debido a que se ha convertido en un área de interés por sus características en la zona del litoral. Esto ha traído como consecuencia impactos en el ambiente. Por un lado, la problemática de la erosión costera, que si bien es un proceso natural, se ve afectado al incrementarse la cantidad de viviendas en la zona. Y por otro lado, la contaminación pluvial. Esto genera que muchos vecinos no tengan acceso a los recursos básicos y por lo tanto tampoco los turistas, lo que genera grandes consecuencias ya que no pueden abastecerse de agua potable durante su estadía en Mar Chiquita. Bueno, durante el verano es visitado por muchísima gente que viene de distintas zonas balnearias de la ciudad. Pasan por acá y se encuentran con un lugar que es distinto al resto de la costa atlántica, justamente porque es un ambiente muy rico en fauna y en aves. Acá nos reúne un conjunto de ecosistemas de alta valoración turística. Siempre hablamos de la laguna Mar Chiquita y cariñosamente es conocida como tal, pero si vamos al perfil geográfico tendremos que usar la palabra albúfera, y ello le da un carácter de unicidad porque son muy pocas las albúferas que encontramos en el mundo. Esto es una laguna abierta, comunicada, con una boca directa al mar, y esto es un ecosistema que realmente tiene gran peso, tanto natural como turístico. No tenemos que olvidarnos que esta albúfera está inmersa en el conjunto que llamamos las barreras medanosas, que se extienden desde el sur de la bahía de San Borombón, Punta Rasa, hasta precisamente la laguna de Mar Chiquita. Es una de las pocas regiones que nos quedó dentro de nuestra costa marítima bonaerense el ambiente original. Lo podríamos ver también compartido en la reserva del Faro Querandí. Pero bueno, estas barreras medanosas hay que rescatarlas, también es un ecosistema muy particular y fundamentalmente su condición de originalidad. Sumado a la laguna, los médanos, tenemos que hablar de la playa. Esto es otro ecosistema de alta valoración turística, muy importante. Una playa que es bien amplia porque acá tenemos la ayuda del médano vivo. Ese médano que todavía no fue intervenido por el hombre, ese médano que actúa como regulador en la dinámica costera, equilibra la superficie de arena que va a necesitar la playa en los momentos que el viento sopla del continente hacia el mar. Ese médano que, como está natural, como está con su propia vegetación, cumple las verdaderas funciones del propio médano. Sumado a ello,
Tenemos también vegetación autóctona y fauna propia del lugar, donde todavía tenemos la posibilidad, si nos animamos a entrar un poquitito en los bosquecitos de la reserva, encontrar algunos cerdos salvajes, bueno, y diversidad de aves y distintas especies. Lo que conforma también el recurso hídrico es el aporte de diferentes arroyos que vienen de la zona de los campos, que también forman parte de este complejo conjunto de ecosistemas. Entonces podríamos decir que tanto la cariñosamente llamada laguna o albúfera, los médanos, la playa, el mar, la fauna, la flora, más los arroyos, es un complejo conjunto de ecosistemas que permite hablar de una alta valorización turística de la reserva. Por eso es necesario implementar un plan de manejo, restringir la cantidad de personas o la capacidad de carga que tiene la reserva, plantear qué zonas se pueden caminar, qué zonas son de contemplación, y cuáles tenemos que proteger para que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando, como lo hacemos nosotros, de la reserva. Desde la visión geográfica bien podemos decir que son sinónimos tanto la zona litoral como la zona costera. Si vamos al origen de la palabra, etimológicamente litoral proviene de litoralis y hace referencia a esa extensión de tierra que se encuentra próxima a una costa, ya sea de mar o por extensión de río o de lago o de laguna. Cuando a esta palabra le sumamos la palabra zona, lo que estamos mencionando es precisamente un espacio de interrelación donde se conjugan diferentes ecosistemas. Tenemos la tierra, el agua y no tenemos que olvidarnos del aire. Y esta zona va a tener una franja de ancho variable, va a ser muy dinámica, va a estar sujeta a factores naturales y factores antrópicos. Por ejemplo, la acción de los vientos, la lluvia o las corrientes marinas va a dejar su efecto sobre la misma, como así también las obras del hombre. Algunas estarán realizadas armoniosamente con el ambiente, en cambio otras, de acuerdo a los usos y actividades que plantee el hombre, pueden llegar a originar conflictos y ahí estaríamos en una delicada situación problemática ambiental de la zona costera. La costa es el espacio más buscado para el desarrollo de turismos de sol y playa. Sin embargo, los desarrollos urbanísticos en estas zonas muchas veces no son planificados, por lo tanto se producen serios problemas ambientales. Históricamente, la costa atlántica argentina no ha sido valorizada sino hasta estas últimas décadas, en donde toma un importante valor social, cultural y natural. Esta valorización que se hace de esta zona atlántica tiene como consecuencia un impacto fuerte sobre un frágil ecosistema natural. Con el aumento de las presiones antrópicas sobre estos ecosistemas naturalmente frágiles, también aumenta la complejidad para tratar estas problemáticas por los diferentes actores que intervienen, sociales, políticos, en donde se puede influenciar, nacionales, municipales y provinciales. Para entender esta situación, es importante tener en cuenta el significado del término impacto ambiental, que Barragán Muñoz define como una disfunción en uno o más subsistemas, haciendo un desarrollo no sostenible. Para hablar de las consecuencias socioeconómicas que produce la erosión costera en el balneario Parque Mar Chiquita, primero lo que vamos a desarrollar es el concepto de erosión, tomando dos autores, Alejandra Merlotto y Germán Bértola. Ellos nos aclaran que en principio tenemos lógicamente la erosión natural, o sea, que la produce la fuerza de la naturaleza, que modifica el medio ambiente pero de manera natural. Puede ser con las tormentas sudestadas, pero si tomamos el concepto de erosión a través de la intervención de la acción humana del hombre, lo podemos visualizar como un problema. Lo que podemos decir
es que la pérdida de lotes es de un interés muy importante, no solo para los propietarios, sino también para los distritos municipales, desde el municipio por lo que son las tasas municipales e impuestos, que se pierde muchísimo dinero, que eso después es incrementado en lo que debería de ser el balneario Parque Mar Chiquita. Y bueno, desde lo que es el propietario, un tema no menor se dice que le puede causar problemas emocionales y psicológicos, ¿verdad? Y en un marco jurídico eso es muy remarcado y muy importante. La erosión de las costas de Mar del Plata hacia el norte empezó en el momento que se terminó de construir la Collera Sur, que empezó a trabajar y a hacer el banco de arena. Entonces, el primer golpe de agua fue en la zona de La Perla. A partir de ahí fue donde erosionó. Siguió, a medida que se iban haciendo espigones, siguió erosionando hacia el norte. Erosionó entonces Parque Camet, pues Delgada, Santa Clara y Mar Chiquita. Y hoy la erosión la tenemos al norte de Mar Chiquita, en la zona de la reserva, que ya se ha comido como 200 metros. Hoy el mar está en lo que era el lecho de la laguna, porque la laguna se tendía por 3 kilómetros más hacia allá, paralelo al mar. La dividía un médano, pero era navegable, porque con una marea normal llegábamos hasta el fondo. Un poco se decidió hacer el enquinchado porque en el temporal del 97 nos barrió la costa de Mar Chiquita, el balneario Guaimea y otras partes, y Mar de Cobo erosionó muchísimo. Hicimos una experiencia, es decir, utilizamos la experiencia que ya tenía San Clemente con la recuperación de sus costas. Hicimos una capacitación en Santa Teresita y a partir de ahí iniciamos la construcción de los enquinchados. Se hacía todo con podos de álamo de Mar de Cobo. Habíamos armado cuadrillas. Una de las cuadrillas cortaba los árboles, los troncos y pelaba las ramas. Después otro grupo iba haciendo pozos y poniendo los postes y alambrado. Se ponían 2 alambres abajo paralelos y 2 arriba, entonces ahí se iban insertando las ramas. Ahí va otro grupo de gente, generalmente ese era el trabajo que lo hacían las mujeres, porque era mixto, había mitad y mitad. Y después venían los podadores, se cortaba todo a 1,40, entonces estéticamente quedaba muy lindo y realmente funcionó. Después, bueno, ya un cambio de gobierno y eso, y ya no se continuó más. Pero ese es un trabajo que tuve una experiencia yo, en la Boca Mar Chiquita, tener 2 eminencias. Está yo al medio, el ingeniero Lagrange y el ingeniero Lochakov. Y el ingeniero Lochakov, con la experiencia de Holanda, decía que había que hacer defensas elásticas. Defensa elástica es el enquinchado, que acumula arena, y bueno, lo que pasa es que ese es un trabajo que hay que hacerlo continuamente. No tiene resistencia, porque todos los años viene una sudestada y te barra toda la arena que juntaste mejor en un año, en un día te lo borra. Pero bueno, no hubo continuidad después. Después hice un poco una pequeña experiencia, ahora están haciéndolo algunos vecinos de Mar Chiquita, una experiencia, pero son poquitos. Realmente para que sea efectivo hay que poner mucha gente, pues todo mano de obra y hacer muchos metros. Bueno, en cuanto a las defensas costeras, en el balneario Parque de Mar Chiquita, las primeras obras se realizaron en 1973 con la construcción de un espigón, que fue construido al sur en la desembocadura de la Albúfera y que luego fue remodelado 10 años más tarde aproximadamente. En el año 82, el Departamento de Obras Marítimas no poseía fondos. A raíz de ello recurre a materiales como cámaras de camiones, de tractores, material de demolición, durmientes de ferrocarril para realizar una barrera que fue poco el tiempo que pudo soportarse esa barrera, porque de hecho el mar hizo su trabajo y se diseminó esas barreras por las playas, que provoca un daño ecológico, por supuesto. Continuaron obras de la defensa, como en el año 83, 85 y 91,
hasta el 2006 que se concretó un plan que se llevó a cabo por medio del Fondo Fiduciario de la provincia, que constaba en tener en cuenta las utilidades y las falencias de las obras que ya se habían realizado, también las características de la costa, para poder realizar 5 espigones en forma de T. Acá el problema más grande que tiene Marchiquita es el agua. Hay un tema importante que es la intrusión del agua salobre a nuestra localidad. Las cadenas de médanos en toda la costa funcionan como filtros para agua potable, son los grandes reservorios. Con la extracción indiscriminada de arena, con la erosión que se está produciendo, esos médanos están desapareciendo, provocando que el agua salada del mar ingrese a continente, salando o dándole ya un gusto salado a nuestra agua y dejando de ser potable. La problemática de la cuenca hídrica en la cual está la laguna de Marchiquita puede empezar a tomarse en cuenta a partir de muchos kilómetros de la laguna, en donde están los campos de cultivos. Estos campos de cultivo vienen sistemáticamente durante muchos años regados con agrotóxicos. Pueden ser pesticidas, fungicidas, acaricidas, fertilizantes inclusive, que no son para matar, sino para aplicarle minerales al suelo, con lo cual cada vez que llueve, todo lo que ha quedado depositado en las plantas o sobre la tierra se escurre hacia la laguna. La laguna está repleta de estas sustancias porque cubre una superficie muy grande de campos, todo el arco de escorrentías que hacen que esas aguas con esta carga de agrotóxicos llegue hasta la laguna. Es impresionante y viene todavía de allá del frigorífico Viborata, que viene bajando no solo porque baja el agua desde Balcarce, viene desde la sierra. Pero al pasar por el frigorífico, con arsénico y qué sé yo, no sé, tenía muchos problemas. Venimos luchando del año 85 para conseguir el agua potable. Ya está toda la red domiciliaria tendida y con las salidas para el público. La planta se quedó parada, no sé qué pasó. Creo que no tienen de dónde sacar agua ahora, hicieron toda la instalación, tengo los cañitos ahí, pero olvídate, murió la prioridad que teníamos. Lo que pasa que por razones, no sé si políticas, económicas, nunca se hizo los pozos para la extracción de agua. Ahora querían sacarlo de acá de lo que es Lagos del Mar. Yo les dije, eso es agua salobre, porque eso es cuenca al salado. Pueden sacar una semana, la semana siguiente está salinizada. La solución acá, yo se la presenté al intendente en su momento, es traer el agua del Arroyo de los Cueros hacia el norte. La cuenca del Arroyo de los Cueros es muy buena, es la misma cuenca que está utilizando Mar del Plata, viste que viene de Estación Camé, viene por el acceso a Ruta 2 y Santa Clara está tomando. La bomba que está en la entrada de acá de la estación de servicio Santa Clara está metiendo 800.000 litros por día de agua. Imagínate en Santa Clara, una comunidad ya hoy que tiene 10, 12.000 habitantes permanentes, en verano llegan a 30 y con tres pozos están abasteciéndola. Entonces ahí ya tenemos una seguridad de que hay caudal, no acá. Acá vos te bajás de los 7 metros y ya sacas agua salobre. En estos momentos hay una falta de inversión en lo que es el tratamiento de los efluentes locales. Por ende, en todos los domicilios o en todos los locales o comercios de la localidad cuentan con un pozo ciego o con una cámara séptica para el tratamiento, siendo que las aguas negras van a pasar después a las napas freáticas. También se observan acá en Marchiquita que hay una falta de desagües pluviales. Si bien por una cuestión y manteniendo un ecosistema tenemos césped y tenemos fondo en las viviendas con un parque para el drenaje de la lluvia, del agua de lluvia, no se ven en la localidad, en las calles, desagües pluviales. Eso ocasiona que los días de tormenta, días de lluvia, va a haber anegamiento en nuestras calles y provocando poco tránsito vehicular o hasta el mismo caminante no puede circular por las calles. Otra de las causas
de la contaminación del distrito es la contaminación por la basura. La causa más destacada son los desperdicios y los residuos domésticos. También, bueno, podemos ver algunas negligencias, ¿no?, en cuanto a que tiran los residuos sin tipo de tratamiento en la laguna o en algunos lugares de la laguna. Evitar todo el desarrollo de proliferación de bacterias y plagas, porque a la altura de las escolleras hay un nuevo ecosistema que afecta, y esto debe ser controlado para la calidad de la playa. Los principales problemas que tiene esta zona son la caza furtiva, que se realiza de distintas formas, ya sea con armas de fuego, con trampas para aves, con trampas para poner para peludos, mulitas, con ganchos para las nutrias. Y el otro problema grave que hay es la pesca también que se realiza con redes, que está prohibida. En los últimos años ya han secuestrado los guardaparques más de 1,5 kilómetros de redes de todos los procedimientos que se han realizado. Y bueno, este es alguno de los problemas que tiene la reserva, además de bueno, los fuegos que suele haber en el verano. Y también, bueno, es un parque, una zona muy antropizada, ¿no? De esta zona han desaparecido ya algunas especies, como el venado de las pampas que existió en esta zona, o el ciervo de los pantanos, especies que hoy en día están en peligro de extinción, pero que es el ambiente ideal para ellos, ¿no? Uno de los temas álgidos fue el de la base aérea. Enfrente de la localidad de Mar Chiquita existe una base aérea que se llama CELPA, Centro Experimental para el Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados. Desde aquí lanzaban los proyectiles para estudiar el clima y hacían prácticas de fuego antiaéreo. Siendo una madre recién, una flamante mamá con un bebé en brazos, vi desde el campo cómo se largaba el Dragón primero, que fue el primer cohete científico que se largó al espacio. Wow, otra historia de que te hacen una reserva y me están tirando tiros a lo tonto. Cada vez que tiran un tiro es un bicherío que sale volando por todos lados. Venían los Morán Sumnier y nosotros estábamos en la playa y nos tirábamos de boca a la arena porque era infernal. Dale con la ametralladora y las cosas. Que no se entiende, pero bueno, ¿cómo les decís que no? Cuando tomo contacto con la realidad de la base militar en Mar Chiquita, me pregunto por qué la gente no decía nada a los habitantes de allí, siendo que realmente tener un avión pasando a pocos metros del techo de una casa y los disparos, los cañonazos y todo lo que sonaba en la otra orilla de la reserva, llamaba la atención de que nadie dijera nada. Y pregunté y me dijeron que en realidad la gente tenía miedo, que la gente venía con toda una herencia bastante complicada de los años 70, de los principios de los 80, en donde no había que hablar de cosas y menos aún criticar a las Fuerzas Armadas. Entonces la gente no decía nada y era como un mal necesario, como que ellos estaban ahí, tenían derecho a disparar y entonces las casas se rajaban, los vidrios vibraban y la gente se asustaba, los animales se ponían muy mal, los pájaros se volaban. En aquel momento, el que entonces era intendente municipal de Mar Chiquita, Beto Egoburu, el viejo Egoburu, decide iniciar a mi pedido un camino formal ante la Fuerza Aérea Argentina para pedirle que vuelvan a su destino original, el predio CELPA, así se llama, que era una base de lanzamiento de cohetes meteorológicos. Era una base meteorológica, no era un polígono de tiro. Había sido convertida en polígono de tiro a partir del vaciamiento de las arcas de la Fuerza Aérea. No respondieron absolutamente nada ante varios intentos de acabamos de escribirles porque no responden, etcétera. Agotamos esa vía, luego yo me desvinculo de la gestión pública del municipio cuando fallece el intendente y decido seguir como ciudadana
y interpongo un recurso de amparo. Ese recurso de amparo lo que hace es el juez detener todo, no permite que haya más prácticas hasta tanto se evalúe si efectivamente ese ruido, esos incendios que se generaban a partir de las prácticas de tiro en los pastizales en época de nidadas de ave, con lo cual se destruían todos los nidos, los bomberos no daban abasto porque Marchiquita es una localidad muy pequeña, para poder asistir y apagar estos fuegos, etcétera, hasta tanto se evalúe todo eso. En los primeros meses, la Fuerza Aérea, por supuesto, se presenta en la Corte de Apelaciones, en la Cámara de Apelaciones, para que levanten esa medida y poder seguir disparando. En ese momento hago muy público el tema y el juez tiene que iniciar una serie de trabajos y de estudios y pedir una serie de evaluaciones. En ese momento, hablar de evaluación de impacto ambiental, que ahora cae de suyo, más de uno se estará preguntando por qué no se pedía una evaluación de impacto ambiental. No existía tal figura, todavía se estaban generando las leyes ambientales que luego nos darían esas herramientas a los que tratamos de proteger el ambiente y la vida. Y en ese momento se mandó a hacer una pericia sonora, por ejemplo, para ver cuán fuertes eran los ruidos cuando se disparaba un tipo de proyectil u otro, cuando pasaban los aviones, etc. Después de todo ese proceso se llega a un final que podríamos decir se establece que durante los 6 meses de verano y primavera, en donde están las aves anidando, en donde los pajonales están más secos, no se puede hacer absolutamente nada. En los otros 6 meses, en otoño y en invierno, se pueden hacer solamente artillería antiaérea hacia el océano, no se pueden pasar más Mirage, no se pueden disparar más misiles, o sea, una serie de reducción del impacto sonoro que había originariamente. No me parece que sea, y en aquel momento no me pareció, suficiente. Después, también otra cosa que alteró el ecosistema fue el puente Celpa, allá que en el año 68 que se hizo. ¿Por qué? Porque al estrangular la laguna, creó un canal y los poliquetos el poliqueto se desarrolla en aguas calmas. Se fueron pegando a las patas, generando unas estructuras muy grandes que los estudiosos llaman bochones, en donde estos animales se fueron acumulando y se fueron muriendo y fueron quedando como los arrecifes de coral, amontonados alrededor de estas patas. Eso ocupa un volumen muy grande y cerraron el paso del agua desde el cuerpo de la laguna hacia el océano. Entonces empezó a estrangular la laguna y hoy lo que queda es un canal. Y ahí tenía 400, 500 metros de ancho y lo está reducido a 80. Un puente de medidas bastante importantes, con una carga de pilares bastante grande para que pueda pasar una carga muy pesada por arriba, como son los camiones cargados de soldados o de armamento o etcétera. Con lo cual los lodos no escurren como debieran escurrir y se van estancando, se van embancando la parte alta de la laguna. Así que subió el estrato de la laguna y cada vez el nivel fue más corto. Los canales se profundizaron, pero el nivel de la laguna siempre fue más bajo, se hizo más ancho, eso hace que desborde y demás. Y como no corre con la velocidad que tenía que correr o que corría antes del agua, acá al tener que estar, hay unos bancos de arena que es impresionante. La podés cruzar a pie, llegado al caso. Actualmente, si bien sigue siendo de uso militar, las actividades se han restringido, las actividades militares, y hace unos años atrás se hizo un convenio con la Administración de Parques Nacionales para darle un manejo más ecológico y se crearon las reservas militares. El camino de la costa era el día que llovía era intransitable. Y la entrada acá al balneario se hacía por la calle de la Baliza, en Mar de Cobo, y venían por toda la costa y llegaban acá. Esto era un tinglado de junco, hermoso, en algunas fotos figura. Después estaba formado por un muelle de pesca, en el cual cuando les digo que el día de creciente había 4,5 metros de profundidad, ir a la boca Marchiquita era hacer 2 kilómetros. Porque la boca era un tubo de agua de 400 metros por 200 de ancho, que fluctuaba de norte a sur, de sur a norte, y periódicamente se cerraba. Era cíclica la laguna,
y a 4 años se quedaba, se cerraba y después se abría sola, se abría, y por eso era que era famosa, porque sacaban unos lenguados impresionantes, qué sé yo, porque se criaban acá adentro, no tenían cómo salir. Y bueno, donde quisieron modificar la boca, la mataron. Ya por los años 60 formamos la agrupación motonáutica, en el cual esta laguna hacían las competencias náuticas, que fueron las primeras filmadas en el país y que lo filmaba Pivot Producciones en Canal 8 Mar del Plata. Acá tuvimos campeones argentinos y sudamericanos de esquí, muchacho Capurro, los guerreros, tanto Daniel como Alejandro, la hija de Alvear, el profesor Alvear, fueron todos campeones argentinos. Después, cuando ya por un iluminado que apareció, un director de hidráulica, que hizo un murallón que cruzaba la laguna, empezó a sedimentar y ya perdió profundidad. Entonces, bueno, nos dedicamos a ese canotaje. Así que se corría con kayak y con canoa. También acá salieron campeones argentinos, en el río Luján, chicos de acá del balneario. No, navegación, antes el Club de Regata tenía su historia de regata justamente, y qué sé yo, porque se navegaba, esquí acuático, hacían, eso nunca más, porque no podés meterte, van con el botecito tocando a ver dónde está el banco, y qué sé yo, despacito, que pueden llegar más o menos de acá, saliendo de acá, y llegan más o menos hasta el puente ese que yo te digo, y no pueden. Y bueno, después ahora lo único que están haciendo es windsurf, o no sé cómo se llama, kitesurf, y qué sé yo, que es lo que están haciendo. Y hay se pusieron de moda los kayak benditos, que bueno, no tienen calado, son los únicos que pueden andar. Donde tenés un poquito de calado no anda más. Yo estaba haciendo un velerito acá, al final lo regalé porque se me fundió la laguna, lo tengo que sacar al mar y después ¿cómo lo entro? Dije no, lo tenía de maceta acá. No. Por ejemplo, cuando se hacían las carreras de lancha se hacía la parte de náutica, siempre fue durante el fin de semana. En la semana casi no se usaba. Y durante el verano también estaban restringidos los días de semana, porque como la laguna se usaba para bañar también, para la gente, tenía restricciones de días. Y ahora no. Con el tema del kite, se hacían asentamientos de aves. Los rayadores, las gaviotas, todo eso, siempre hacían una base y se quedaban acá para comer, para descansar. Los rayadores a veces se reproducían. Por ahí a veces no sé si llegan a tanto, pero ahora con el tema del kite no pasa. Y eso es todo parte del impacto, que eso no se toma incluso desde el mismo lado, desde la reserva. ¿Me entendés? Tampoco lo implementan, o no sé si es porque no tienen los recursos o porque ya están cansados, porque tenés que estar peleando continuamente con la gente, o decirle, pero el nene no se entretiene con otra cosa nada más que con pescar cangrejitos, porque son animales, los estás lastimando, le estás sacando. No se tiene conciencia de eso. El pescador también. Si bien tenés los lugares para comprar carnada, prefieren ir a sacar los cangrejos. La laguna estaba bordeada toda por árboles, que un intendente que era médico pero pensó que era ingeniero, tal vez lo hizo sacar. Desde entonces se desvirtuó bastante la laguna. Además hicieron una escollera casi a esta altura que cruzaba la laguna prácticamente, y la laguna, que era toda de arena, se convirtió en un fangal. Esa escollera la destruyeron hará, no sé si 15 años,
pero igual la laguna no se recuperó como era entonces. Un poco la degradación de este espacio, de este espejo de agua, fue porque no se hicieron los trabajos hidráulicos como debían ser. En el año 70 se dragó el arroyo Viboratá, se hizo el laguito artificial pero no se terminó el trabajo, no se hizo tabla estacado, ni a la orilla del arroyo, ni la orilla de la isla del laguito, ni la periferia del lago. Entonces, ¿qué pasa? Como esta es una arcilla sublimada, la erosión hídrica fue arrastrando ese limo al lecho y como la laguna o la albúfera fluctúa cada 6 horas, flujo y reflujo, cuando crecía erosionaba el pelo de agua, erosionaba la pared de tierra. Eso caía y eso después lo traía. Y es lo que tenemos acá ahora en los bancos de arena. Más allá que siempre hubo bancos de arena. La gente no tiene tanta conciencia de la parte ambiental, sí del interés ambiental, pero no de la conciencia. Cada uno tiene un interés particular en las cosas. Por ejemplo, estaban de acuerdo con la draga, pero era un tema comercial, para poder sacar las lanchas, para poder sacar gente, eso está bien. No digo que esté mal, porque es su recurso, su ingreso, porque es un partido que no tiene industria. Nosotros vivimos de la industria del turismo, pero no tiene una industria particular. Entonces está como distorsionado eso. Vos podés hacer uso de la laguna, usufructarla, digamos, pero no tenés interés de recuperarla. Del 91 a esta fecha, yo en el 91 cuando vinimos aquí se comenzaban a hacer las primeras pruebas piloto para ver si se podía instaurar la reserva dentro de este lugar. Y me acuerdo haber participado en varios foros de trabajo que eran de parte de la municipalidad y venían de la universidad y demás. Y a partir de ahí lo que sí se notó es un cambio en cuanto a la mentalidad de conservación del lugar. Hasta ese momento era un lugar donde venías, acampabas en cualquier lugar, era libre toda actividad y es como que a partir de ese momento se empezó a reglamentar el uso de los espacios verdes, se empezó a cuidar un poquito más y se empezó a tomar conciencia de la importancia de un lugar único como es este. A partir de la estrategia de Sevilla del 85 y después de la ECO 92 fue cambiando el concepto de las reservas como algo aislado, sino lo que se buscaba era la integración del hombre y respetar los intereses económicos, los sociales, por eso hablaba Alicia Toribio de las audiencias públicas, y los políticos. Quienes empezaron a prestar atención a este ecosistema tan particular como es el de la albufera fue la gente de la Fundación CEPA de La Plata. Es un conjunto de arquitectos, básicamente urbanistas, que tienen relación con UNESCO a través de ser cátedra FLACAM. Es una denominación de una cátedra internacional que recibe invitados de distintas partes del mundo para dictar clase en estas maestrías o estudios de posgrado que ellos ofrecían y que siguen ofreciendo. Es una fundación súper interesante que está en la ciudad de La Plata y que a través de Rubén Pesci, el que lo fundó y lo coordina y lo dirige, desarrollaron todo un estudio de ver si efectivamente la albufera era un cuerpo de agua interesante, qué características tenía, si valía la pena prestarle mayor atención, y encontraron que sí, se entendió que valía la pena protegerlo y darle el estatus de reserva de biosfera, que pasó a formar parte de la constelación de reservas MAB, el hombre y la biosfera, así se llama el programa internacional, a través de larguísimos trabajos que la gente de la Fundación CEPA supo llevar muy bien, porque es un trámite internacional un poco engorroso, muy largo, en donde vienen auditores de otros países a ver si está mintiendo o no el país que propone algo, y bueno, finalmente el resultado fue la designación en la década del 90 de la reserva como reserva MAB, el hombre y la biosfera, y quedó bajo la órbita de UNESCO. No tiene característica de, digamos, estatus legal, en el sentido de que no dice UNESCO qué hay que hacer allí. Da una serie de consejos y apreciaciones y ayuda técnica para que
las autoridades locales la gestionen de la manera más feliz posible. Como consecuencia del manejo comprometido del sistema natural, especialmente en los sectores costeros y de los ambientes de Laguna de Mar Chiquita y otras zonas aledañas, algunas organizaciones, Municipio de Mar Chiquita y otras instituciones crearon la figura del área protegida, Parque Atlántico Mar Chiquita. Las acciones fueron rectificadas por la Ley Provincial de 1907, declárese, dice, reserva natural a la conformidad, en conformidad a la ley, a la superficie perteneciente al fisco, comprendida en la circunscripción 3 del partido de Mar Chiquita, por las parcelas 17Z, 17AC, las playas del litoral marítimo, desde la desembocadura de la Albúfera y cuerpo de aguas y riberas de la laguna que se denomina Mar Chiquita. Aparte, el refugio también de vida silvestre fue reconocido como área complementaria a la mencionada reserva en el área delimitada al sudeste por el litoral marítimo, al noroeste por el límite del partido y al noreste por las vías del ferrocarril General Roca del ramal entre la estancia Juancho, Viboratá y el sudoeste al límite entre la circunscripción 3 y 4. En el 96 la UNESCO declara reserva Mar Chiquita. Para que funcione había que crear un comité. El objetivo del comité de gestión es dar pautas de manejo para poder preservar toda esta riqueza que se preservó en gran parte debido a los problemas de accesibilidad que había en época del gobierno militar, donde no se podía acceder a Selpa, o lograr el acceso a la estancia Romano. La gente no llegó a este lugar y se preservó algo que en poco tiempo se urbanizó y se perdió, como los médanos vivos que había en Villa Gesell o en Pinamar, hoy día totalmente forestados y urbanizados. Entonces había que tener representantes de las entidades intermedias, cooperadoras, sociedades de fomento, clubes. Había que tener un representante del Consejo Deliberante. El intendente era la máxima autoridad, pero en su momento el señor Paredi lo delegó en Pérez Llamera. Entonces él fue la máxima autoridad. Después venían por la Universidad de Mar del Plata, pero en un momento llegamos a ser 17 integrantes del comité de gestión. Yo estaba en el año 95 cuando se crea el comité de gestión y recuerdo que en ese momento estaba la gente de los campos y me tocó sentarme al lado de dos señores que les preguntaba si sabía cuáles eran los alcances. Yo en ese momento me lo preguntaba, de tener una reserva de usos múltiples en Mar Chiquita, y me acuerdo la respuesta simple del hombre de campo que dijo: mientras sea para mejor, yo estoy de acuerdo. Hoy día, 22 años después, estamos tratando temas de detalle. El fin último de las reservas es conservar el lugar, pero también hacer un desarrollo sostenible, porque no son tan tontos para creer que va a estar 1000 años sin modificarse y que a la gente que vive hay que darle una salida, una opción, sino en que se termina convirtiendo en un gueto en vez de una reserva. Esa es la fundamentación de por qué se crea el comité de gestión. El papel de la educación formal e informal es fundamental en todo este proceso. ¿Por qué? Porque voy a valorar lo que conozco y lo que quiero. Si no conozco, no puedo valorar el espacio. En consecuencia, todo proceso tiene que basarse en el conocimiento. Y la educación del ambiente es prioritaria en la educación sistemática, por el cual, como docentes, en cualquier materia, no solamente en la mía, que es geografía, en cualquier otra ciencia, podemos hacer un trabajo inter y transdisciplinar relacionada con el espacio, para que el educando, cuando culmine o mientras esté en su proceso educativo, entienda que la educación lo va a ayudar a ser un ciudadano responsable del ambiente. Porque es la única manera que puede saber con qué ambiente está interactuando y cómo debe responder ante su escenario natural. Y desde la educación informal también es importante, porque se puede hacer un trabajo, un programa de concientización y sensibilización turística o ambiental desde los actores que están en forma directa o indirecta con el ambiente.
Tenemos que ser conscientes que la contaminación, por ejemplo, que a veces es una de las problemáticas más graves que tenemos en la reserva, no es de los que vivimos acá. La reserva, la contaminación fluye desde un arroyo que viene de Balcarce o desde un arroyo que viene de Pirán. Entonces, si vos a un chico de Pirán no le explicás que si tira una pila al arroyo contamina la laguna o la albúfera, de poco sirve todo lo que se haga en este lugar. Entonces, por eso la educación me parece que es lo más importante a la hora de entender el concepto de reserva y extenderlo y profundizarlo a las generaciones futuras, extenderlo a ese lugar. Y también me parece importante darle el protagonismo a los jóvenes, porque ellos son los difusores del cuidado, son los que más cuidan, cuando se apropian de un lugar son los que más lo cuidan y son los que más difusión le dan a ese tipo de prácticas. El cuidado del medio ambiente en la zona a nivel tanto provincial como municipal siempre es precario, por falta de conocimiento, por falta de recursos, por falta no creo que sea de intención, pero sí de conocimiento. Cada vez que se legisla a nivel provincial sin tener en cuenta la necesidad de cada población específicamente, tomándonos como una misma cuestión, ¿no? Sin tener en cuenta que tenemos zonas de dunas, zonas de acantilados, zonas más cercanas a la playa, ciudades más cercanas a la playa, ciudades más alejadas de la playa. Y todo lo que sea falta de inversión en políticas públicas por parte del Estado, eclosionan en el lugar. Desde el punto de vista político, poco se ha hecho para generar conciencia ambiental. La conciencia ambiental ha surgido de aquellos que nos hemos apropiado del lugar y lo tomamos como nuestro lugar en el mundo y peleamos la conservación y el cuidado desde ese lugar, ¿sí? Desde el voluntariado de cada uno de nosotros. Entonces me parece que desde el punto de vista político o desde el punto de vista de las entidades que le correspondan, tienen que hacer campañas y difusión masiva y trabajar con el área de educación para que realmente tenga una efectividad a largo plazo. En la zona de la reserva existe un problema de límites entre la nación, la provincia, el municipio y los propietarios, debido a que hay una puja de intereses para el uso y explotación de los recursos. Lo que se busca es un trabajo integral entre las distintas áreas, tanto la económica, la política y la social, para que no se genere una sobreexplotación de los recursos. Para esto es fundamental que los ciudadanos de Mar Chiquita tengan como concepto central el desarrollo sustentable, integrando así la sociedad con la naturaleza. En los inicios del balneario, el paisaje litoral propició la incipiente actividad turística y la realización de obras de defensa costera, principalmente en la boca de la laguna. En la actualidad, la impulsión de turismo de sol y playa promueve la expansión urbanística en el litoral, con la eliminación de parte de las geoformas presentes. Esto impide disfrutar de la belleza del paisaje litoral y altera la dinámica natural de la playa, favoreciendo el proceso de erosión. El crecimiento urbano, turístico y poblacional obliga a repensar la conservación y mejora del paisaje litoral debido a su doble rol: principal atractivo turístico y recurso económico de la localidad. El paisaje costero favorece el desarrollo del turismo de sol y playa y debido a su alta vulnerabilidad necesita una gestión responsable que favorezca el desarrollo de la actividad. La gestión actual requiere la reformulación y urgente implementación de medidas correctivas que intenten mitigar la problemática ambiental, basada en la concientización turística ambiental tanto en su población estable como turista visitante y la definición de prácticas de turismo responsable. Es necesario el trabajo en conjunto, aceptando las diferentes visiones y necesidades de la comunidad, uniéndose por un objetivo común, que es la apreciación y preservación del litoral. Además, la conservación del espacio litoral requiere un accionar conjunto de los diferentes niveles de gobierno, que actúen en su administración y que propicien los mecanismos claves para proteger el ambiente de la presión económica.
Marchiquita, en cierta manera, desde el punto de vista ambiental, va en retroceso, sinceramente lo digo, que el espejo de la laguna, de como lo cuenta mi abuelo que ha vivido aquí, a lo que es hoy, difiere muchísimo, que en pocos años me parece que lo que vamos a tener es una laguna con barro, entonces eso implica tomar decisiones. Yo creo que hay que tomar decisiones, decisiones que no van a dejar conformes a todos. A veces las decisiones hay que tomarlas con los argumentos que corresponden, aún a riesgo de que haya gente que se oponga. Pero siempre hay que buscar el argumento y explicar a todo el mundo por qué se toman esas decisiones. Y me parece que el futuro de Marchiquita tiene que ver con eso, con tomar decisiones y proyectar a largo plazo. Y me parece que eso tiene que ver también con la educación, con el tomar conciencia, con involucrar a toda la gente y que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde. Para mí Marchiquita es mi lugar y creo que mi mayor responsabilidad está ahí. Al tener una función pública como es la de ser docente, me implica una responsabilidad mayor. Pero también tengo mis hijos acá y yo lo que veo es que ellos aquí no tienen mucho futuro. Entonces eso también me preocupa.